Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre. Bueno, vamos a seguir con el periodo que le sigue la Edad Oscura, que es conocido como la Grecia arcaica, la Edad arcaica, la época arcaica. Para mí uno de los periodos más interesantes porque es donde se producen los principales cambios que nos van a llevar a la Edad clásica, a la época clásica, que es la que todos conocemos y a la que la mayoría de la gente le interesa. Pero para mí es más interesante incluso esta época. Sobre todo porque se van a dar una serie de cambios y cosas. Vamos a arrancar un poco más por lo general. A ver, sigue siendo una economía agroganadera, obviamente, donde el comercio empieza a tomar un poquito más de importancia que en la Edad Oscura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el comercio estaba mal visto junto con las artesanías? Básicamente porque eso implicaba la dependencia del otro y los griegos tenían esta postura de la autonomía, la autarquía. Pero acá empieza a haber una diferenciación, porque el comercio a larga distancia va a estar bien. No lo van a realizar los griegos, pero no va a ser tan vapuleado como el comercio a escala local, el pequeño comercio. Básicamente porque las ciudades estaban empezando a crecer y empezaban a demandar otras cosas que antes no demandaban porque la ciudad en la Edad Oscura habíamos visto que era algo medio en decadencia, que apenas sobrevive en algunos lugares. Con el desarrollo de la ciudad se empiezan a demandar cosas y esas cosas a veces había que traerlas de afuera de Grecia. Y acá aparece el extranjero, ¿no? Extranjero que se va a dedicar a estas profesiones semi-marginadas en el caso del comercio exterior, que es el que va a realizar las conexiones. El griego, el ciudadano griego 100%, todavía la característica de ciudadano no estaba, pero bueno, el griego, el heleno, ¿sí? Todavía creía que su trabajo era la tierra, el oikos, eso que definimos como el patrimonio de la familia, la tierra, los esclavos, sobre todo la servidumbre por deuda que todavía estaba y era fuerte, el trabajo, más que el trabajo, la administración de ese oikos, ¿sí? de las casas, la familia. Los artesanos, como dijimos, seguían ahí obviamente marginados, pero también con el surgimiento de las ciudades, algunas ciudades, yo mencioné el caso de Corinto, que en esta época también va a empezar que en esta época empieza a despegar, la artesanía también va a empezar a tener un grado mayor de participación, todavía marginal en el sentido social, pero va a empezar a aumentar su valor económico. Sigue estando esto de una sociedad guerrera, hay muchos casos datados de que los griegos se alquilaban como mercenarios, un poco también lo que vimos en el lado oscuro, donde la guerra era parte de la economía. En el lado oscuro era muy común el hecho de salir a la piratería, ¿no? Era parte de la economía. Bueno, ahora va a ser un poco más formal, si se quiere, en el sentido de alquilarse como mercenario para otros, sobre todo, por ejemplo, en Egipto. Era lo normal. Y una de las cosas que nos dejaron estos mercenarios en otros lugares es que sabían leer y escribir. Algo muy raro, porque venimos de sociedades donde la escritura, incluso en los fenicios, no era algo de todo el pueblo, pero acá parecería que estaba bastante más extendido. Empieza, todavía no económico ni socialmente, pero empieza el esclavo mercancía, que a diferencia del siervo por deuda, el esclavo por deuda, es una mercancía este esclavo, lo podemos vender, lo podemos comprar, lo podemos dedicar a cualquier tipo no me sale, de profesión. Podemos mandarle una mina o a trabajar la tierra o a administrar el oico, a ser de contador. Si se muere, nada, es como que se me rompió el vaso. ¿Sí? Aristóteles decían son herramientas parlantes, pero todavía marginal. Se va desarrollando, pero marginal. Y comienza el tema de la construcción. A medida que crecen las ciudades empiezan las construcciones, sobre todo de templos, por ejemplo. ¿Sí? Es algo muy importante económico y socialmente. Pero vamos a las características más particulares, las más interesantes. Una de las cosas con las que hay que arrancar es la polis, que es lo que estamos viendo de fondo. La polis es la ciudad, o la traducción mala es ciudad, ¿sí? La polis es esa ciudad griega que ustedes están viendo de fondo. En realidad lo que ustedes están viendo es una parte de la polis. Y acá hay una discusión. Vamos a empezar por lo sencillo. La polis es la ciudad. Lo que ustedes están viendo es la acrópolis. La polis tenía dos partes, podríamos decir.
la parte donde estaban las viviendas y la Acrópolis. La Acrópolis era la parte alta de la ciudad, era el último lugar donde defenderse. Y dentro de esa Acrópolis, que como ven está delimitada por muralla, están los templos y algunos edificios importantes de administración de la polis. ¿Sí? Era el último lugar, digamos, de defensa. Era el centro de la ciudad. Ustedes de la Acrópolis de Atenas, hoy en día pueden ver Atenas. Ese era el lugar de máxima defensa, ¿sí? El más fácil de defender. Y el último lugar donde en caso de una invasión íbamos a encontrar la resistencia también. Y por eso estaba lo más importante, las estatuas principales, sobre todo los templos principales. Pero algunos historiadores no traducen Polis simplemente como una ciudad. Yo les voy a dar para leer que lean el texto de Vidal Naquet y van a ver que él arranca con esto. A esta ciudad, que algunos historiadores toman la polis como este tipo de ciudad, como una forma de ciudad, Vidal Naquet y otros, por ejemplo, lo toman no solamente como un tipo de ciudad, sino que a este tipo de ciudad le agregan una vida política particular, que se va a empezar a desarrollar ahora, a mediados de esta etapa, de la etapa arcaica. Ahí van a ver entonces una pequeña discusión. ¿Qué es la polis? ¿Es simplemente una ciudad o es una ciudad donde surgen determinados organismos de gobierno? El caso que más conocemos es en la democracia ateniense, pero no fue el sistema político incluso en la edad clásica, más difundido, ¿sí? Sino que también tenemos gobiernos oligárquicos, pero como con instituciones como por ejemplo la Baulé, pero incluso estas instituciones oligárquicas son muchísimo más democráticos que cualquier otro reino de ese momento, sin duda, lejos. Podemos hablar de esos temas igual. Más allá de esta discusión, ¿no? Y de por qué surge, si es por una cuestión geográfica o no, más o menos podemos decir que surgen alrededor del siglo VIII, 7 a.C., más o menos alrededor del 800, 750 a.C. Ahí empiezan el resurgir de estas ciudades que en la Edad Oscura habían decaído. Y se empiezan a producir algunos problemas. El principal problema que surge es la superpoblación. La población empieza a crecer tanto en un lugar que, como dijimos, tiene muy poca tierra cultivable, sobre todo algunas polis casi no tienen tierra, Corinto, por ejemplo, casi no tiene tierra cultivable, implica que esta gente a qué se va a dedicar adentro de la polis, ¿no? Y más para los griegos, que la tierra era lo más importante, y sin tierra tenés que trabajar para otro, y trabajás para otro sos un marginal, sos un tes. Entonces, ¿qué hacemos con los tetes? Gente que no tiene tierra y que como griego reclama la tierra. Y empieza a haber conflictos sociales muy importantes. Lo que los griegos posteriores llamaron estasis, crisis. Estas estasis, estas crisis, van a llevar a las principales características de la época arcaica. Algunas las vamos a tratar en un video la semana que viene. Hoy vamos a las características generales. Esas características generales son, vamos a ponerlo en dos. Uno, la primera que se da frente a esta crisis surge una válvula de escape que es la expansión de la cultura griega mediante la fundación de colonias. Ojo, no hablamos de colonización. ¿Sí? Colonización es ir, digamos, e invadir un territorio. Acá se fundaban ciudades nuevas, polis nuevas, totalmente independientes de la ciudad madre de donde salía esta gente. Es más, a veces varias polis se juntaban para ir a fundar una sola polis. ¿Sí? Hay dos grandes, digamos, oleadas. En primer lugar, la primera oleada, alrededor de 750, 800, van hacia la Magna Grecia, hacia la izquierda del mapa, hacia Italia, sobre todo la isla de Sicilia, donde se van a fundar ciudades recontra importantes como por ejemplo Siracusa. Pero van a llegar, como ven ustedes, hasta lo que hoy es la actual España, las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. O sea, la entrada al Mediterráneo, ¿no? Y la otra, un poco más tardía, alrededor de 100 años posterior, más o menos alrededor de 650 a.C., hacia el Mar Negro, hacia arriba a la derecha.
Tenían lógicas diferentes, si bien era solucionar el problema de la falta de tierra y lograr que esta gente que no tenía tierra no provoque disturbios dentro de la polis, sino que vaya y tenga tierra en otros lugares. La que va hacia la Magna Grecia busca principalmente, aparte de tierra, metales también. ¿Sí? En cambio, la que va hacia el Mar Negro tiene más un sentido incluso hasta comercial. Se fundan emporios, emporiones, que son en realidad no son polis, sino que son una especie de fuerte en lugares ubicados estratégicamente sobre rutas comerciales para acceder a determinados productos, sobre todo algo que, por ejemplo, en Atenas va a ser extremadamente importante, que es cereales, trigo. Falta trigo en Atenas, sobre todo a medida que va creciendo, entonces el Mar Negro es un gran proveedor de este producto. Allá abajo aparece Naucratis sobre el río Nilo, en Egipto, abajo a la derecha. Es la conexión que tenía el imperio egipcio con las ciudades griegas. Ahí, por ejemplo, el faraón contrataba a sus mercenarios o accedía a determinadas artesanías griegas, por ejemplo. No lo nombro porque aparece ahí. La otra gran característica de esta época es la aparición de tiranos y legisladores. Acá tenemos a Solón, que después vamos a hablar de él más pormenorizadamente. Solón era un legislador, o sea, algunas ciudades ante esta crisis, esta estasis, van a recurrir a algunas personas, ¿sí? Como es el caso de Solón, que son grandes pensadores muy aceptados dentro de la ciudad, a los cuales se les va a encomendar la tarea de crear leyes tratando de solucionar esta crisis. Se dice que Solón llegó en un momento que estaba Atenas al borde de la guerra civil, al final de la Edad Arcaica. Y para los griegos es el creador de la democracia, lo cual es erróneo, pero en algún punto es el comienzo del proceso que llega a la democracia. Estos legisladores entonces son elegidos por la ciudad, ¿sí? Para que solucionen mediante leyes los problemas. Pero evidentemente no solucionaron tanto los problemas porque aparece la figura del tirano. Tirano, concepto negativo para nosotros, era una institución positiva para los griegos. ¿Sí? El tirano era una persona que se hacía cargo por encima de las instituciones creadas, ¿sí? Que en general eran colectivas, o sea, compuesta de varias personas. En este caso era una institución unipersonal, que lo que buscaba el tirano era solucionar un problema para después volver al gobierno anterior. El problema es que a finales de la Edad Arcaica, ¿sí? Con gente como Pisistratos, en Corinto también hubo otra familia muy conocida, se van a quedar mucho tiempo. Pisistrato tuvo, mal no recuerdo, unos 20 años, o sea, tardó en solucionar su problema y su hijo heredó ese cargo. Estos tiranos no solamente van a empezar a durar cada vez más, o sea, generalmente eran elegidos en época de guerra o en alguna crisis particular, pero una vez solucionado el problema se retiraban. En este caso se van a empezar a quedar muchos tiempos, décadas incluso, y van a transformarse en algún sentido en defensores del pueblo, ¿sí? Populistas diríamos hoy, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, este Pisistrato solía pagar deudas de los griegos de su propio bolsillo. Eran muy queridos por el demos, el pueblo, ¿sí? Por el pueblo pobre, algunos de estos tiranos. Y en general no eran sanguinarios y demás, más allá de que más de uno tiene algún muerto en el ropero. ¿Sí? Pero sobre todo a finales de la época arcaica, estos legisladores, estos tiranos nos muestran que la crisis se está tomando cada vez más, se está tornando cada vez más difícil de controlar, cada vez más difícil de solucionar, que evidentemente la colonización nos ayudó. Y entonces estos tiranos van a durar cada vez más, los legisladores van a ser cada vez más frecuentes y van a ser como un proceso, al final de la etapa va a ser como un proceso de transición, donde legisladores y tiranos por ahí se van alternando sin solucionar el problema, pero ir agregando cada vez más cosas que nos van a llevar en Atenas y en algunas pocas ciudades, se habla de una ciudad anterior a Atenas, pero Atenas prácticamente la única que logra llegar a la democracia. Vamos a cortar acá. Y repito, va a haber otro video donde vamos a explicar algunas, sobre todo esta crisis social, porque hay otro cambio importante que es la aparición de la ciudadanía griega. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante.